Este es nuestro podcast número 004, Representaciones Mentales. Bienvenido. Como es imposible para nosotros meter dentro de la cabeza los objetos que aprendemos, los conceptos que aprendemos, las cosas, las personas, los animales que aprendemos, y también las experiencias que como sucesión de fotogramas o de imágenes o de escenas se producen cuando asistimos, por ejemplo, al festejo o celebración de un amigo que se gradúa o el cumpleaños de un ser querido, etc. Como es imposible meter esas experiencias dentro de la cabeza para poderlas después recordar, nuestra neurobiología las capta de una manera virtual, las captura y las mete dentro de la cabeza y construye allí unos productos tales pequeños que son lotes de información y de energía que ahora van a representar esos objetos, esos conceptos, esos hechos que hemos experimentado y vivido en la realidad. Entonces, todo esto es la manera como los hechos que nos influyen en la vida y las experiencias que vamos teniendo día a día se convierten de una manera muy inteligente por parte de nuestra neurobiología en recuerdos o memorias que acá en este entrenamiento vamos a llamar representaciones mentales. ¿Y por qué las llamamos representaciones mentales? Simplemente porque ahora representan la realidad que queda afuera. Esto nos hace entonces reflexionar en el sentido de que los recuerdos y las memorias ya no son la realidad que las motivó cuando aprendimos o cuando percibimos o capturamos la información de esa situación. Entonces, un recuerdo o una memoria simplemente es un sustituto de la realidad que queda afuera. Estos sustitutos se parecen un poco al croquis de los ingenieros o a las maquetas de los arquitectos, porque por muy bien hecha y detallada que quede la maqueta de un nuevo edificio, la maqueta no incluye todos los detalles específicos de la realidad cuando esa maqueta sea convertida en un producto real a través de la construcción de sus distintos módulos en una acción de varios días y por parte de los ingenieros y los obreros. Hay una frase muy importante que nos evoca claramente el sentir de esta realidad con las representaciones mentales que nos creamos. El mapa no es el territorio. Un recuerdo o una memoria de un hecho o de algo que hemos aprendido en el pasado, ahora se convierte dentro de nosotros en un mapa, en un croquis, que es un sustituto parcial de la realidad que motivó ese aprendizaje. Y como sustituto parcial se queda inmerso en nuestra mente como algo parcial, algo que no es totalmente la realidad. Siempre el objeto afuera o la experiencia afuera que motiva la producción de un recuerdo es mucho más potente que el recuerdo que construimos. Sin embargo, en la captura de la información de un objeto, por ejemplo, una mesa, cuando la estamos aprendiendo por primera vez, usamos unas cámaras especiales que tenemos sobre el cuerpo para poder capturar detalles. He dicho cámaras y son por lo menos 5 o 6 cámaras o un poco más, pero son cámaras un poco especiales. Estamos acostumbrados a pensar que las cámaras solamente captan imagen, captan colores, que pueden captar en un momento dado movimiento. Ahora, hay un aparataje dentro de las cámaras modernas que permite captar también sonido. Pues les quiero decir que todas esas cámaras están incluidas en el cuerpo en una estructura que llamamos los órganos de los sentidos. Los ojos, los oídos, la capacidad de percibir las cosas que están en las manos, en el tacto, y la capacidad de percibir sensaciones, sentimientos y atributos de las cosas un poco más complejas como frío, caliente. Y también tenemos cámaras especiales en la nariz para capturar los olores. Tenemos cámaras especiales en la garganta para calcular los sabores, para obtenerlos, y también tenemos algunas cámaras especiales para sintonizarnos y capturar nuestras propias experiencias y sensaciones dentro del cuerpo. Entonces, los órganos de los sentidos que están en el cuerpo son las cámaras que utilizamos para captar los atributos de los recuerdos, o sea, de las representaciones mentales que guardamos para poder tener una referencia en el futuro respecto a lo que hemos aprendido. Ese es el objetivo de un recuerdo o de una memoria, que en el futuro, cuando yo requiera la información de eso que aprendí en el pasado, me venga una representación mental que esta vez continúa dentro de la mente, nunca sale de ella,
un recuerdo o una memoria, cuando la evocamos, cuando la recordamos, siempre queda dentro del aparato neurológico. Por tanto, el objeto que alguna vez estuvo afuera y que hemos aprendido, pues se queda afuera. Y el recuerdo que constituye su representación, su sustitución en nuestro mundo interno o psíquico, siempre se queda adentro. ¿Cómo hacemos después en el futuro para evocar un recuerdo y para participarle a los demás ese recuerdo? Es simple. La representación mental, con sus distintos atributos de imágenes, que significa los atributos visuales, de audio, que significa los sonidos, los ruidos, las melodías que hay en el momento en que capturamos esa imagen o ese recuerdo, las experiencias kinestésicas relacionadas con el movimiento, los sentimientos y las sensaciones del tacto, los olores y sabores, y también la captura de las sensaciones internas, emocionales y de sentimiento. Todo eso que se captura por las cámaras que hay colocadas en la superficie del cuerpo entran dentro de nuestra cabeza, pero en sus atributos o en sus componentes por separado. El cerebro no guarda en un solo punto el recuerdo completo de una mesa que aprendimos en el pasado o el recuerdo de una experiencia, por ejemplo, haber asistido a un grado de la universidad de un ser querido. Eso que se queda grabado como una especie de película o sustituto, como un videoclip, ahora se guarda dentro de la cabeza, pero no se guarda en un solo lote de información. Las imágenes de esa experiencia se guardan en la superficie occipital, en las áreas secundarias de la visión. Los sonidos se guardan en los lóbulos temporales a ambos lados, encima de las orejas. Y por ejemplo, la información del tacto, de la rugosidad de un objeto, de lo frío o lo caliente, se guarda por encima de las orejas, en ambos lados de la cabeza, en las áreas parietales. Y hay un lugar también para las demás cosas. Los recuerdos de las sensaciones de olores se guardan en las estructuras del tallo cerebral y del sistema rinoencefálico, que es el sistema más primitivo. Era el cerebro de las antiguas tortugas, de los antiguos peces, y de ahí derivamos a través de la evolución la construcción de nuestro cerebro tal y como lo consideramos hoy en día. Les contaba que una representación mental, que es un recuerdo o una memoria, y que nos sirve para que en el futuro podamos recordar haber experimentado algo en la vida o haber aprendido algo en la vida, esas representaciones mentales se guardan, pero ya no son la realidad misma. Cuando recordamos algo, todas las partes de la representación mental, lo que llamamos el backup, el conjunto de los rasgos visuales, de audio, de movimiento, de olfato y de gusto, todo que está disperso en el cerebro se vuelve a juntar y sale otra vez y se proyecta en una pantalla mental interna que todos tenemos dentro de la cabeza. El acto de recordar es un acto como de ir al cine. Cada uno de nosotros entra virtualmente a una sala de cine privada que está dentro de la cabeza, y estando allá sentado en primera fila se proyecta en esa pantalla el recuerdo o la memoria de lo que quiere recordar. Y les quiero decir que para nuestra neurobiología es tan vívido, es tan real esa proyección de esa representación mental, que es sustituto de la realidad, que nuestra neurología se cree que es la realidad misma. Nuestra neurobiología no puede distinguir ahora el objeto que se quedó afuera de nosotros, que motivó el aprendizaje, del constructo que se formó dentro de nosotros a manera de recuerdo. Y esto nos plantea dificultades, porque estamos confundiendo la realidad con un hecho imaginario, un hecho. Les comentaba que cuando queremos recordar algo, entramos a nuestra pantalla mental interna, a nuestro cine, somos los únicos espectadores, experimentamos una película muy vívida con todos los atributos del backup, visual, auditivo, kinestésico, olfatorio, gustativo, todas las características de los objetos o experiencias que hemos aprendido. Y revivimos ese cine, esa proyección tan real, que nosotros pensamos que estamos nuevamente en la experiencia inicial cuando aprendimos esa situación o cuando asistimos y experimentamos una experiencia como haber ido al grado de un amigo. Esto es de una manera tan privada que yo no puedo invitar a nadie a que entre al cine de mi mente a ver mis recuerdos. Pero cuando yo estoy recordando algo, cuando yo estoy proyectando en la pantalla mental de mi mente un recuerdo, es tan vívido que yo sí puedo ir hablando de ese recuerdo y le puedo contar a la gente lo que estoy viendo en la pantalla mental. Cada vez que usted da un informe de algo que vivió, de algo que experimentó a otras personas que no estuvieron en esa experiencia, y les cuenta la situación, usted no se da cuenta, pero usted está entrando a su pantalla mental, está viendo la representación mental proyectada en esa pantalla, usted es el único espectador de esa película y es tan viva para usted que usted puede ir hablando y comentando para los que están afuera de usted
todos los detalles de esa película. Finalmente les quería decir que tenemos hechos y tenemos influencias determinadas por la cultura y los filtros de nuestras creencias en la fabricación de las representaciones mentales. Esto hace que no todas las personas registren un recuerdo o una representación mental basada en un hecho aprendido de igual manera. Cada uno tendrá su estilo personal de guardar. Cada uno guardará características X, Y o Z y atributos especiales de esas experiencias. Por tanto, los recuerdos de una misma experiencia que ha sido vivida por varias personas se guardan en archivos de memoria que en un momento dado tienen distintos cambios. Ahora, ¿qué hace que la experiencia que guardamos sea más o menos confiable, sea más o menos original, sea más o menos más aproximada a la realidad? Eso depende del grado de emoción que estemos experimentando en el momento de la captura de la información para construir esa representación mental. Si a usted le toca que aprender un concepto en la mitad de un terremoto, ese concepto prácticamente queda de manera indeleble registrado en su mente. Pero si usted aprende la misma experiencia o el mismo concepto un día en un salón de clase sin emoción alguna, probablemente va a perder esa información muy prontamente o va a tener dificultades para recordarlo. Así amigos que la emoción es el pegamento de todas estas partes en que la representación mental se atomiza en el cerebro y la emoción permite el ensamble adecuado de toda esa información de una manera confiable cuando la recordamos, cuando la elicitamos, o sea, cuando la proyectamos en el cine interno de nuestro cine personal, en esa pantalla mental interna. Mi nombre es José Edgar Castaño, este podcast número 004 del ciclo de fortaleza mental lo hemos denominado las representaciones mentales, un juego a veces un poco peligroso de nuestra mentalidad. Hasta pronto, amigos.